Bueno, el día de hoy nos encontramos acá en Hablemos de Raíz con William Botero. William y yo nos conocimos que hace 3 semanas más o menos por un amigo en común en un recorrido al centro de Medellín. Hay una iniciativa por la recuperación del centro de Medellín y allá nos conocimos y me llamó bastante la atención, pues me llamó mucho la atención las historias que compartimos durante ese recorrido del centro. Aparte que el recorrido, pues no sé qué te pareció. Yo nunca, pues vos sí has conocido mucho más el centro de Medellín, yo poco. Yo salí impactado pues de esa experiencia en la que estábamos con los hoteleros del centro. Pero es cierto, yo conozco el centro, la calle, Sí. pero digamos que al interior, toda la cantidad de oferta que hay, además de gastronómica, digamos de entretenimiento, me sorprendió muchísimo. Porque yo Bonito, camino el bonito. centro, pero más la calle. Y la historia del centro bonita. Bueno, pero de lo que me llamó la atención hablando contigo es, voy a tratar como de dar una descripción rápida y después nos cuentas qué hacer. Yo creo que no sería justo hablar de ti, de tu historia de vida. Yo creo que tienes dos historias de vida, un antes y un después. Y lo trato de explicar, pues entiendo que en primera instancia fuiste publicista, que tenías una carrera de manager, que por algún motivo que ahora nos contarás, llegaste al tema de las drogas, perdiste la vida, por decirlo de alguna manera, y ahora estás en una segunda historia de vida donde ya te recuperaste, donde saliste de todo el problema, psicólogo ahora. Entonces, pues me llamó mucho la atención todas las historias que nos contaban. Entonces, si quieres arranquemos por ahí, contanos cuál es tu historia, qué ha pasado, quién eres. Ok, mira, Lucas, gracias. Y tranquilo, podemos hablar sin tapujos de absolutamente todo, porque lo primero que yo desarrollo y ejecuto para las personas es mi realidad. Y la realidad no la voy a disfrazar de ninguna manera. Yo sufro una serie de abusos sexuales a los 9 años en un pueblo caldense, yo soy caldense, y sufro una serie de abusos sexuales desde los 9 años, y eso hizo que yo me odiara muchísimo, y en ello odiara a todo cercano, que con la excusa de no haber sido protegido. Desarrollo una personalidad adictiva, porque antes que adicto se es, primero, personalidad adictiva, una persona sin carácter, una persona con falencias, una persona sin resolución, una persona conflictiva, una persona llena de dificultades, no necesariamente por el abuso, sino por el mal manejo del evento realizado en un abuso con una persona inocente y frágil que se puede producir por culpa de alguien. Yo duro. O sea, personalidad adictiva es fragilidad al final del día. Digamos, falta de carácter, falta de decisión y Y definirías esa falta de carácter como no cuidarse. no amarse, no cuidarse a uno mismo, y pues. no importarle y lesionarse uno con frecuencia. Digamos que ese fue mi comportamiento posterior a los abusos. Era una persona que se lesionaba y me lesionaba con todo. Y arrancó a los 9 años, pues. Digamos que se despierta. Ok, el evento sucede a los 9 años, pero digamos, al inicio hay una protección dada por papá, mamá y hermanos, numerosos por demás, 11 hermanos. Entonces hay una cierta protección, pero de un momento a otro se despierta lo que nosotros llamaríamos un instinto abandonado por un momento, y ello el subconsciente reclama su propio espacio. En ese reclamo del propio espacio era un sistema de venganza, y era un sistema de odio, y un sistema donde lo primero que yo hacía era ejecutar odio y desacuerdo existencial conmigo. Y así se empieza a dar una serie de circunstancias y entro a las drogas. Entro y comportamientos, porque antes que las drogas yo tenía un comportamiento suicida, tenía un comportamiento borderline, nada me importaba, y tenía un comportamiento lesivo para mí y para otras personas. ¿En qué edad, de qué edad estamos hablando que arranca? En ese momento arranco a los 21, 22 años más o menos. O sea, vos tuviste pues, de los 9 a los 21 relativamente normal. Seguían sucediendo cosas. Yo me crié en unas circunstancias no amenas, económicamente no amenas, laboralmente. ¿Vivías en un pueblo o una ciudad? En un pueblo denominado Neira Caldas. Entonces la situación era un poquitico. Neira Caldas. Entonces estábamos muy ocupados resolviendo la dormida y la comida. Entonces estaba muy ocupado. Hasta cuando llego a los 21 años a la ciudad de Bogotá.
allí empiezo a explorar un poquitico porque además no tenía, digamos, los ojos observantes de nadie. Entonces hago lo que se me da la gana y lo que se me da la gana es destruirme. ¿Llegaste a Bogotá a estudiar o a qué? Llego a trabajar. No, yo de pronto, para que te hagas una idea, yo soy analfabeta hasta los 28 años. Ok. Ya hasta los 28 años yo Yo tenía tenía primero, dos carreras. primero bachillerato. Y a los 28 inicio mi primera carrera como mercadólogo publicista en el Politécnico en Bogotá. Y luego sacarlo adelante, pero con una cantidad de dificultades. O sea, tener que hacer piruetas y maniobras para poder pagar mi universidad porque mis padres no tenían esa capacidad económica. Okay. Pero además yo venía investigando muchísimo el fenómeno propio. Yo nunca me dediqué a mirar qué pasaba alrededor. Yo me dedicaba a mirar quién era yo cuando me enfurecía. Además porque era neurótico, psicótico, exagerado. Entonces yo compraba peleas. Y me sorprendió muchísimo en el transcurrir del tiempo que a mí nunca me lesionaron. Ni me lesioné con la sustancia, es increíble. De peleas físicas. Físicas. O sea, llegaste al punto de estar a los golpes con todo el mundo. Físicas en el Bronx, en el Cartucho, en la L, en San Bernardo, en Bogotá. Si alguien tiene, digamos, memoria de esto, eso es lo más heavy que puede haber. Eso es frente a la muerte permanente y constantemente. Y no me da miedo ir a arengarme allá con todos. Era una manifestación de no vida impresionante a todo instante. Pero entonces, te pasa lo de los 9 años, llegas a Bogotá a los 21, a los 21 empiezas a consumir drogas. ¿O empezaste antes? No, empecé a los 21 a consumir drogas. No consumí alcohol, empiezo con bazuco. Ah, ¿cómo así? ¿Vos no arrancaste con la cervecita? No, no tomaba, yo no tomaba alcohol. Yo tenía cigarrillos desde los 12 años, tabaco en ese entonces. Yo recuerdo que consumía President, que era una marca del entonces. No sé si está mal decir aquí marcas, pero simpático. Y fumaba cigarrillos desde los 12 años, escondiéndome porque el castigo de mi padre era un tipo muy estricto, digamos, muy exigente. ¿Te llamaba la atención desde los 12 años de un cigarrillo, güey? Siempre uno tiene el carácter destructivo, a flor de piel. Ni siquiera uno sabe por qué. Hay un lado inconsciente o hay un lado subconsciente que denominó Freud, que es bien interesante de ser observado y volverlo preconsciente y luego consciente. O sea, desde niño querías ya llevar la contraria, hijo de puta. Mire, lesionarme, porque es que llevar la contraria suena muy simple. La verdad, yo quería lesionarme, como fuera, con muchas manifestaciones. En ese entonces, digamos, la droga bazuco en ese entonces, y estuve un tiempo ahí. ¿Cómo la probaste? ¿Por qué? Porque yo llego a un barrio del sur de Bogotá y yo laboraba en San Victorino trabajando, digamos, como vendedor, en ventas de mostrador, y empiezo a ver mucho. San Victorino es el que es como un San Andresito. Es un San Andresito equivalente allá en el centro de Bogotá. Y entonces encuentro un grupo de personas y esas personas son adictas del barrio y además tienen unos comportamientos, digamos, que me encantaban porque eran lesivos y eran lesionantes. Entonces robar, atracar, hacer piruetas, volarse de la casa, no ir a dormir, y eso me encantaba. Entonces yo pernotaba en las calles con ellos y me encantaba. Y empecé con el bazuco, luego conozco la cocaína, entonces me encanta, luego entro, digamos, a alcohol, y ahí empieza a enredarse toda la piola, mucho. El alcohol, porque voy a la fiesta. Porque el alcohol, digamos, es un arrebatador de la conciencia, es impresionante. Uno no mide realmente las características y las consecuencias que trae el alcohol. Cómo uno puede después acompañar un fenómeno de inexistencia a través del alcohol. Sobre todo como en mi caso, que era desaforado. No, pero tapo, huevón. Espérate que ahí me estás corchando. Digamos que de mi cultura uno ve pues que es la misma, huevón. O sea, aquí vemos mucho más sano el alcohol que las drogas, pero me estás diciendo que el alcohol fue el que armó el problema. El alcohol no tiene nada de sano. El alcohol realmente, y hoy está en la categoría de psicoactivos. Y si las tuvieras que, como hacer el ranking, ¿cuál sería la peor? Voy a responder sinceramente, pero voy a explicarlo. La peor es el cannabis. Por su presencia no lesiva, como no la vende. De segundo, el alcohol. Y ya vienen las otras. El cannabis te dan la impresión de que no va a pasar nada. Y no pasa nada. Mire, una persona puede consumir cannabis toda la vida y no pasa nada. Puede consumir 20 años, no pasa nada, 30 no pasa nada. No se va volviendo lento. Eso, no pasa nada. No hace nada, no desarrolla, no ejecuta, es creativo, es buen pintor o es buen desarrollador o es buen creativo. Pero la capacidad o la eliminación de activar esa creatividad es muy nula.
De hecho, el cannabis es el único que evita el acto de realizar una idea. Es el que más. El que más. Ni siquiera el bazuco. Aunque el bazuco ya lleva un poquitico, digamos, a la inacción física. Pero es que el cannabinoide o el fenómeno de cannabinol con las personas que consumen regularmente no encuentran cómo hacerlo porque están entretenidos teniendo un acto ilusorio de que ya lo están haciendo porque lo están creando, porque se lo están imaginando. Y hay que entender muy claro. O sea, lo paraliza uno en acción. Muchísimo, muchísimo, idiotiza muchísimo. Pero sí, uno sí siente que la gente que consume habitualmente va volviendo lenta. Muy lentos, en todo. Son muy creativos y tienen unos brotes exagerados de creatividad, pero no ejecutan. Ahora, hay que entender muy bien, y es la única sustancia que existe en el mercado y ha existido en el mercado que tiene 4 particularidades, es el cannabis, que son observados diferentes. Entonces tiene la particularidad de tener uso curativo, entonces Sí. por ahí se enredan. Tiene la particularidad de tener uso recreativo y por ahí se enredan. Tiene la particularidad de tener usos curativos, destructivos, y no se dan cuenta, no lo reconocen. Y tiene una particularidad que es que el cannabis tiene usos adictivos, tampoco lo ven. Pero sabes que tiene una cosa en esos 4 usos que es muy grave. Cuando te hablan de curativo y de recreativo, pues pensando desde el mercadeo, eso es una belleza. O sea, Una maravilla. de cuenta del cuento de que es curativo, no sé, antiinflamatorio, combate de dolores, cualquier huevonada, saco toda la disculpa para vender toneladas de eso. Pero toneladas. Ahora, hay que diferenciar entre la extracción de un THC, un CBD, de la extracción a través de un laboratorio, a través de una técnica monitoreada y controlada. No tiene los mismos efectos. No tiene los mismos efectos, incluso las cepas diferentes. Estamos hablando de unas cepas veníamos de una cepa, digamos, de consumo natural que denominamos régula, cachufe, régula, pangola, digamos, y desaparece. Ya llegan los señores. Eso ya no existe. Ya no existe, ya la semilla Desapareció. Desapareció Ya por es como completo. el maíz, pues, ya el maíz Como original no existe. todas las semillas del mundo, incluyendo la del cannabis, ya desapareció, y entonces empiezan a crear una cepa denominada Hay un montón. sátiva, con unas variaciones, índiga, circle, candy, y una cantidad de variaciones que hoy no es natural. Ok. Entonces, la más grave te parece marihuana. Por la ausencia, no presencia inmediata del daño. Del daño. El Correcto. segundo, el alcohol. Al segundo, el alcohol. Por. Resulta que consumir alcohol está avalado, digamos, en Sí, la las gente lo ve corrientes bueno, sociales. O sea, el pelado llegó a los 15, 16 años, venga, le damos el primer trago. Sí. De hecho, pero nadie sabe, digamos, la posibilidad que tiene ese chico de ser alcohólico. Pero aún si fuera alcohólico, es denominado en los estándares, digamos, de los alcohólicos y de los narcóticos como sangre azul. O sea, eres de mejor sangre porque solo tomas alcohol, pero el daño es el mismo. Es el mismo. Sí. Sí. Jodas. Y ahora decías que el alcohol tenía un efecto, es que utilizaste una palabra que no recuerdo, dijiste algo. Es un depresor, hay que entender eso, un depresor del sistema nervioso central. Pero además la palabra alcohol es sin alma. Entonces me doy a otros. Por eso uno ve con frecuencia que la persona necesita ayuda, como si estuviera inválido cuando está borracho o cuando está demasiado embriagado. ¿Con las otras drogas no pasa eso? No. No, con las otras drogas no. No, sí, pero espérate que yo te hago la pregunta, porque es que, huevón, hay unos videos, pues que se volvió muy virales de unos tipos en Filadelfia. En Filadelfia, los Los zombies, Ángeles, que son unos es zombies. con el fentanilo. Por supuesto, ellos en su interior están eufóricos, pero por fuera son unos muertos vivientes. Así es, pero en su interior ellos no se dejan tocar. Ah, ¿no? No. O sea, tú pasas y los tienes que dejar quieticos porque ellos al interior de su cuerpo se está produciendo una euforia exagerada. ¿Y los tipos están conscientes? Están conscientes. O sea, ellos saben que yo estoy al lado. Ellos saben que tú estás y que estás pasando. Lo que pasa es que un borracho no. Un borracho lo lleva. se deja llevar. Por eso el Holling es sin alma, sin conciencia. Sin conciencia. Exactamente. Sí, uno sí, borré cassette, es lo que uno dice. Así es. Borré Y hay cassette. personas que dicen, ay, es mentira, eso no, es real, es real. Con las otras drogas. Con las otras hay mucha conciencia. Incluso los la heroína, es que yo sé poco de eso. Lo que pasa es que el consumidor de heroína y el de fentanilo que tiene inyección y el cocodral, que son las sustancias que se inyectan, digamos, ellos
tienen unos sitios preferidos para ser protegidos por los otros usuarios o consumidores, y entre ellos que forman manada se sienten protegidos. Incluso el crack, incluso el bazuco hoy se establecen manadas, entonces van a unos sitios de escondites o sitios de consumo para no estar en la calle, pero lo que ellos temen es ser observados como entes, como... Ya dentro de poco el fentanilo allá en Pensilvania, ya dentro de poco se van a tener que enterrar, porque un consumidor de sustancias de inyección se entierra. Ellos buscan y hacen huecos en las alcantarillas, ellos se entierran para consumo. Entonces están a salvo de la vista de otros. Pero lo que buscan es que no los vean. Lo que buscan es, saben que son unos seres humanos que tienen capacidad de pensar y de analizar, pero les da vergüenza mostrarse en cómo están, porque eso está muy lamentable. El alcohol uno se muestra, güey. No, el alcohol uno lo exhibe. La primera raza. Y llaman al papá, a la mamá, no, estoy hinchurat. Eso no es gracioso. Si da más muertos, o sea, si uno lo fuera a mirar por nivel de muertos, el ranking es distinto. O sea, yo te entiendo por qué me dices marihuana, te entiendo por qué me dices alcohol y me dejas las que yo llamo las drogas fuertes o la que la gran mayoría de la gente considera las drogas fuertes, las dejas de últimas. Las deja de últimas. Las deja de últimas, pero si uno fuera a mirar el tema en un ranking de qué mata más gente, el fentanilo hoy se lleva el premio. Se lo lleva, sí o sí, el fentanilo. Pero hay uno que mata más, que es el cocodral, porque una vez tú entras y la heroína, una vez tú entras en heroína y cocodral o cocodrilo, ya la muerte es evidente. Que se come la carne, ¿verdad? Sí, ese es cocodral. ¿Y eso es qué? Eso es un residuo del fentanilo y del carfentanilo. El carfentanilo, que tiene las mismas funciones del fentanilo, pero para especies muy gigantes, como elefantes, mamuts, porque es un inhibidor del dolor. Porque es una sustancia como la heroína, pero sintética, para calmar dolores muy fuertes. Y el día que ya entras a eso, no hay retorno. No, es muy difícil. Es más, hay sustancias hoy no normales, incluso hay en ocasiones personalidades adictivas, neuróticas, que no retornan, así sea con lo más simple. Así sea con el cannabis y con el... Sí, porque ahora usabas una palabra y eso lo quiero como entender bien. Hay una cosa que es la personalidad adictiva. En el caso tuyo, la personalidad adictiva se dispara por un fenómeno traumático a los 9 años. Así es. La personalidad adictiva, según te entiendo, es me quiero hacer daño a mí mismo. Digamos que tengo como una rabia interior que finalmente me termino atacando. Ese es uno. La personalidad adictiva tiene un comportamiento y es que a veces uno encuentra personas sin consumo de sustancias, sin consumo de alcohol, pero tienen comportamientos lesivos. Ejemplo, las parejas son absolutamente necios o no soportan, digamos, la estabilidad emocional no existe. No sostienen empleos, no terminan carreras, o sea, piensan hacer... Eso es personalidad adictiva. Eso es personalidad adictiva. Y es sin sustancia. Termina siendo esa personalidad destructiva, así es. La diferencia entre una personalidad adictiva es la otra, que es personalidad saludable. Incluso hay consumidores saludables. Pareciera que no. ¿Y eso es positivo? No es positivo, pero logran hacer cosas positivas. O sea, si yo soy un consumidor con una personalidad saludable pues desarrollas tu vida común y corriente. Y me imagino que sé parar en el momento que tengo que parar. Incluso durante el consumo puedes parar. La personalidad adictiva, cuando ya entro en sustancias, no sabe parar. No sabe parar. Exactamente. Y ahí viene la otra pregunta. Y me decían que... Hay una que yo detecté en todo mi trabajo, y es que hay una neurosis adictiva que todavía nadie la ha estudiado y la ha analizado. Y es esa persona que, pudiendo resolverlo, no le interesa. No jodas. Sí. Y ahí viene una pregunta, y es, entiendo que hay varios tipos de adicciones. ¿Cuáles son? ¿Tipos de sustancias adictivas? No, como formas de ser adicto, no sé cómo explicarlo. Las que enseñé. Personalidad adictiva. Sí. Personalidad adictiva con sustancias. Neurosis adictiva y el adicto per se. Espérate que me estoy perdiendo, güey. Ok, está elaborado. Sí. Personalidad adictiva, me quiero autodestruir de alguna manera. Nada me sale, todo es imposible, soy negado, sin consumo. Sin consumo.
Después viene Personalidad adictiva con consumo. con consumo. Exacto. Y es, marica, soy un problema emocional. Voy, y voy a esconderme con sustancia. Con sustancia. Perfecto. Luego viene Neurosis adictiva. que ese es, Es loco. Loco Y que no quiere nunca mejorar. va a recibir ayuda, no le interesa. Prefiero perder, prefiero morir, pero no voy a salir de mi consumo. Y el último es el que es adicto, El otro, el que pero no tiene problemas emocionales. no tiene problemas emocionales. Es como Se que hizo igual adicto, se por hizo huevón. adicto por El débil, entorno. por débil del entorno. Digamos que nosotros respondemos con seguridad siempre a la oferta de un entorno. Hay veces que vamos a unos entornos donde hay adictos y entramos ahí porque nos gusta, porque el que me vendió la idea es un artista, porque el que me vendió la idea es un famoso, porque veo que muchos consumen, no se lesionan, entonces yo puedo controlarlo y entro sin más, por explorar nuevas sensaciones. Ahí sí el relacionamiento es el factor determinante. Ellos entran y salen con frecuencia. Digamos, este consumo digamos de inmediato, o consumen cuando hay fiestas y no les importa y regresan. Son muy jumpers. Por ejemplo, Van y vuelven sin te hago una facilidad. pregunta como personal. En el caso mío, que tengo una empresa exitosa, un matrimonio exitoso, no consumo drogas, de una vez sabe uno, no tiene personalidad adictiva y no es consumidor. Y no es consumidor. Y es fácil O sea, de detectar. Cuando uno ve un huevón que es exitoso, casi que inmediatamente, pues, exitoso es con una vida tranquila, normal, pues no necesita ser pues un Rockefeller ni nada de eso, sino exitoso en la vida, pues, positiva. Sí. Casi que de entrada uno dice, no tiene personalidad adictiva. Es posible determinarlo así, es posible. O es posible que algo en su interior esté evitando que se lesione. Ah, ok, puede haber controlado su problema. Puede tener mucho control sobre ello y esas se denominan personalidades saludables. Entonces hago la pregunta de otra manera. Dale. ¿Cómo identifico al huevón que sí tiene problema de personalidad adictiva? Porque es un problema grave. Fácil, mire. Cuando uno empieza a observar a una persona que nada le gusta, eso yo los llamo adictos a vivir maluco. Entonces una persona que se levanta tarde, que no le gusta, desayuna y está renegando, hace sol y no le gusta, hace frío no le gusta, vaso medio vacío. hace invierno, todo todo de vacío pero. hacia abajo. O sea, nada le sirve, nada le gusta. Quiere estudiar una cosa, cambia de parecer, al otro día no, permanentemente sale o se escapa, o se fuga en las noches, entonces uno lo ve en su alcoba encerrado, no está consumiendo de acuerdo, pero está aburriéndose, está triste, no quiere hacer absolutamente nada, tiene una sensación de malestar permanente y constantemente. Eso es muy fácil de detectar. Lo que pasa es que las mamás y los padres nos hemos colocado, esos son los jóvenes de hoy. No es tan simple, no es tan simple. Es mejor ir un poquito más allá. ¿Sabes qué? Por una experiencia personal, me llegaron con un término. Ay, marica, es que yo no soy muy bueno para estos temas porque siempre me olvidan, no es como lo que más pienso en la vida. Pero no es el cannabis, no es el cannabis que te pone así. No, es la falta de interés. Es la falta de interés, ¿de acuerdo? Ya me acordé del término. Personas altamente sensibles. ¿Has escuchado ese término alguna vez? Los PAS con S son personas los PAS con S, o sea, no con Z. Entonces, personalidades altamente sensibles. Son más de los que creemos. Hay unos 3 fenómenos de personalidades altamente sensibles. Unos que denominan cluster, que tienen una categoría de ser muy sensibles a todo, muy exageradamente sensibles, y desarrollan esa sensibilidad a través del ocultamiento, porque todo les molesta, no es molestia, es sensibilidad. Y son muy bonitos. Los que más... Sí, algo leí porque me pusieron... Los Asperger, por ejemplo, son personalidades altamente sensibles. Que el Asperger es un nivel bajo, un nivel bajo de autismo, exacto. Son muy sensibles, entonces no me mires, no me observes, no me digas qué hacer. Yo sé, no me lo repita. ¿Por qué me lo repite? ¿Por qué me lo dice? Es un fenómeno distinto al fenómeno de una personalidad adictiva. Sí, es diferente. Es diferente. O sea, es diferente. Porque lo que he visto es estas personas altamente sensibles. Por ejemplo, el ruido les molesta. El ruido. Una sola actividad les molesta. La luz. La luz. No sé si están porque lo pregunto es por ejemplo por los niños. Hay niños que llegan al colegio y están en clase y el ruido, los gritos. Toda la joda del otro lo molesta. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Okay. Pero digo yo, los PAS, los niños con personalidad altamente sensible,
están muy cercanos o muy similares a los Asperger. Parecido. De hecho, los Asperger regularmente tienen personalidad altamente sensibles. No les gusta estar con otros, no les gusta tener discusiones o estar en medio de discusiones, ni de gritos, muchísimo menos. Y son sensibles a muchísimo, a la luz, al ruido, al no entendimiento. Es impresionante. Tiene una capacidad. Pero eso no y tiene una que ver velocidad. con que no vayan a tener las herramientas. Al contrario, al contrario. Eso sí tienen herramientas para autocuidarse. Muy buenos, pero son, y además, a medida que van elaborando la posibilidad de no verse enfermos, elaboran muy bien. Ah, ok. Sí, elaboran muy bien. Una persona, pues, esa, en estos días me tocó una historia que pues no la escuché yo, huevón, pero mi señora, es que tener niños chiquitos es hasta bacano, porque lo llaman a uno del colegio a contarle un montón de historias. Y llevaron una madre que el hijo se le suicidó. Ok. Pelado, 14 años, 14 se años. suicidó. Y esa madre, pues realmente la señora hoy tiene una fundación donde transmite un mensaje de vea lo que me pasó a mí y venga, le cuento por qué me pasó. El niño de 14 años ya tenía problemas con la marihuana. Ok. Depresiones fuertes. Estaba en un tratamiento, pero ella no fue capaz de identificar la gravedad del tema. Y un día se despidió el pelado y el pelado se lanzó por un balcón, pues, y se suicidó. Y lo más berraco es que, pues, en la historia de esta pelada tenía otra hija. Y la hija arrancó un camino similar, o sea, consumo de drogas, depresión, con la hija lo supo manejar. Y entonces, de ahí me salen como dos incógnitas, pues, porque al final yo creo que muchas de las personas que nos escuchan es, bueno, ¿cómo identifico si una persona tiene personalidad adictiva o no? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo hago? Esta señora decía una cosa, escucharlos. O sea, pero ni idea. Mire, hay una cosa que es importantísima. No pretendan entender. Un señor de 40 y 45 no pretende entender a un joven hoy porque son generaciones tremendamente opuestas. No trate de entenderlo. Lo primero que uno puede hacer es una relación con su hijo en cualquier circunstancia. Que haya evidencias de lo que está pasando, eso no te quepa la menor duda. O sea, no hay la menor posibilidad que una mamá o un papá no sepa que algo extraño está pasando. Pero el error más grande, gracias al amor, que en ello hay mucha ignorancia, pero hay fuerte amor y fuerte deseo de que su hijo esté bien, no lo saben ejecutar. Nunca una mamá en condición de no profesional intente resolver un conflicto de su hijo. Son las personas menos atractivas para el chico que su mamá y su papá vengan a resolverme el problema. Entreguen el problema a terceros. Suena maluco. Y diría, entonces tengo que depender de... Sí, tienes que depender porque ni la mamá ni el papá. El amor no resuelve un problema o un conflicto digamos, de un cuadro de depresión. No lo resuelve. Porque con frecuencia el deudor del problema son sus padres. No porque sean culpables, sino porque el chico tiene que chantarle la culpa a alguien y buscan en sus padres el culpable. Pero en el culpable incluso nunca va a haber la solución. ¿Ah? Uno que cree que es el aliado natural, no lo es. En la película es el enemigo. Es el enemigo. En la realidad es el enemigo del problema, no del hijo. El hijo lo adora, lo quiere, lo respeta, pero no le va a contar nunca su verdad. Además porque teme herirlo. Imagínate que un chico de 14 años le diga a su mamá, mami, es que yo ahora consumo sustancias psicoactivas. El escándalo, el lloriqueo y el sufrimiento de la mamá, el hijo quiere evitárselo. Entonces evade la verdad. Y la persona no es llamada. Entonces lo primero que yo sugiero en estos casos siempre es, la mamá sabe, pero regularmente hagan unas visitas a psicólogos buenos, que sepan, que estén recomendados, que de verdad no sean charlatanes. Papá sí sabe si el pelado tiene un problema. Eso, el papá y la mamá saben. Eso hay señales, sabe. Pues. Hay señales. Lo que pasa es que nos da miedo enfrentar la realidad. William, pero una pregunta ahí antes y me devuelvo un paso. Ya me dijiste cómo identificar una personalidad adictiva. Ajá. Esa personalidad adictiva no es de nacimiento, nunca es de nacimiento. No regularmente. Siempre es un trauma. Lo llamamos trauma. Llamémoslo así y dejémoslo ahí, sí, trauma. Siempre es un trauma. Es un evento negativo. Es un evento cualquiera. Es que le colocamos, no necesitas ser... le colocamos títulos, pero es un evento mal resuelto. O sea,
no necesita ser grave, grave. No necesita ser grave. No necesita ser No. que viste matar a No, alguien o que no, te violaron. no, No. Puede haber mire. sido que te gozaban en el bus. No, que se le murió la mascota a los 7 años. O sea, uno no sabe cuál es el detonante. Que el papá se tuvo que separar de su mamá. A todo le colocamos y no tiene que ser tan grave O sea, ni para que se siquiera es un desarrolle. trauma, es un evento. Es un cualquiera, evento. ¿no? Por eso digo yo, llámelo eventos. ¿Y Porque es importante identificar cuál es el evento o no importa tampoco? nosotros vamos mucho al ayer para tratar de identificar el evento. La forma como yo trabajo es mirar cómo está la persona y de dónde yo puedo extraerle lo mejor de él para que él mismo sea el autorresolutor. Porque el que gobierna mis emociones soy yo, no nadie, pero se las colocó a alguien. Okay. De salir de ahí. Por supuesto que es importante ir, digamos, a lo que generó la problemática. Uno va allá, pero la recepción siempre va a estar hacia adelante. William, una pregunta. Hablando, pues vos viviste toda la experiencia de la calle, luego lograste salir, entraste a los 20 y pico realmente en eso. ¿En qué momento te sale de las manos? No, ya llegó. Porque me imagino que a los 21 arrancaste. No, a los 21 no voy. Eras inocente, pues no, o sea, no era un problema los primeros años, me imagino. Ok, los primeros años hubo consumo. Hubo un momento que paré, luego entré a la universidad, tuve mucho control. En la universidad volví a encontrar consumo, volví a entrar a la universidad a consumir y me la pasaba permanentemente yendo y viniendo en consumos muy fuertes y en periodos muy largos. Entonces, obviamente, pero llega un momento donde yo tenía unos 45 años, hoy tengo 60. Marica, pero, o sea, 20 años dándole 27. Sin que fuera un problema. 27. No, grave del todo. fue un problema, siempre. Siempre fue un problema. Siempre fue un problema. Siempre. O sea, no habías tocado fondo por 27 años, más bien en No, había tocado varios fondos, muchos fondos, pero yo me hacía loco y yo tengo una particularidad y es que yo me matizo con facilidad. Lucas, es que es impresionante. Hay gente que me dice, ¿dónde están tus 27 años de consumo que no se te notan? Nunca tus te los 60. noté. No se notan. Un amigo no te lo nota. Alguien relativamente cercano no lo nota. Yo me sé adosarme con mucha facilidad. O sea, soy muy camaleón. Tu familiar sí lo pilla. Tampoco. En mi familia se sorprendieron cuando yo les dije que yo era drogadicto. Y es más, era poliadicto, que yo no me casé con una sola sustancia. Yo todas las consumí. Para mí era importante lesionarme mucho. Y en ello, es más, yo buscaba la muerte en ello, pero ojalá una muerte satisfactoria, que es la que busca el adicto. Entonces se sorprendieron y como así, nosotros pusimos, yo tengo una pareja de amigos que son mis comadres y mi compadre me decía, William, yo puse las manos en la candela por ti, que tú no eras adicto, que tú eras alcohólico. Dice, sabía adosarme muy bien, sabía ausentarme cuando tenía que hacerlo porque porque yo era capaz de hacerme popó en los pantalones, chichi en los pantalones después de 2 o 3 tragos y de primera línea de consumo, o una pepa de ketamina o alguna sustancia que me pusieran en el camino. Entonces yo ya sabía que ketamina es un componente que tiene hoy el TUCB. La ketamina, digamos, es un anestesiante para caballos, así llega, pero hay una ketamina que se ha venido elaborando para consumo humano. Es un adormecedor, llamémoslo de esa forma, y es lo que más, es el componente mayor del TUCB, digamos. ¿Y uno por qué quisiera dormirse? Bueno? Todas las veces que hay consumo es porque tú necesitas una ausencia de la realidad. En todos los consumos. A mí es raro eso. Sí, es muy raro. Hay que vivirlo. Bien raro. Hay que vivirlo para eso. Vea, ahorita hay una idea que hablábamos y tiene que ver que hay gente que se vuelve consumidora no porque tenga la personalidad adictiva de que me hablaba, sino porque simplemente sí. los amigos. Hoy, ese fenómeno yo creo que viene tomando fuerza, porque creo que hay muy buen mercadeo, huevón. Ahí vamos. Hay una vaina que no hemos observado, y es que hay un marketing perfecto de las sustancias, que no lo hemos observado. De hecho, cuando llegan algunas sustancias como el MD, que son las pepas, ellos empiezan a denominarlas Armani, Peugeot, Louis Vuitton, papás que den estatus, pero mentiras, es el mismo MD. Y yo sé poco de drogas, pero por ejemplo, cuando estaba más joven, el tema del éxtasis con las fiestas electrónicas. Es el mismo, el MD es el éxtasis. Ah, ok. Todo el mundo empezó como a consumir eso. Y en las fiestas sí era wow, grande. Y decían que eso no generaba adicción ni nada. Luego, ahora identifico como que el TUSI está
en ese estatus súper y está en pegado, ese tope. y te lo ponen en las canciones de reggaetón y en todos lados, weón. Entonces creo que para los pelados esa vaina suena como que no es tan grave. Atrae mucho. Y hay otro fenómeno que estoy notando muchísimo a nivel global, weón, y es, lo oigo en podcast, lo oigo en todos lados, el tema de los hongos. Y entonces ya hablan como cuando, pues no sé si es comparable, pero has visto que con la marihuana entonces te dicen que tiene unos componentes, que estos sirven, son medicinales, no hay qué. Entonces ahora con los hongos también arranca el cuento de la microdosis, de la macrodosis. Micro y macrodosis. Sí. Lo que pasa es que hay una variedad de hongos, se llaman psilocibos, que realmente no son perjudiciales al cuerpo. De hecho, hay una... Eso no es droga. Son denominados psicóticos, no, perdón, psicodélicos. Hay unos psicodélicos que son como el LSD. Entonces allá voy. Si uno fuera a poner una sustancia, llamémosla así, digamos, a medio salvo, el LSD o Dinamo Trip o el papelito, que es lo mismo, se pone a salvo porque es una psicodelia. Incluso no produce tanta adicción. O sea, no produce tanta adicción. O sea, sí te hace ver el mundo moviéndose y de colores, pero... Es una particularidad enorme, lo digo desde mi propio consumo. O sea, realmente tiene y se puede sacar un poquitico a flote, no necesariamente tengo que consumirlo. A cambio de esa que es una psicodelia química, hay una que es una psicodelia natural, hongos. Y tiene unos componentes. Pero y la además psicodelia no es destructiva para el... No. De hecho, te revela unas cosas fascinantes, revelaciones que el ser humano a través de toda su fenomenología ha denominado espiritualidad, y es la idea que tiene el ser humano de que tengo que conectarme con poderes superiores o mayores. Hemos encontrado ahí a Dios, ¿de acuerdo? Entonces hablan mucho de que eso ha tenido mucho que ver en el desarrollo de las religiones. En el desarrollo, ahí así ha sido. De hecho, desde que existe el ser humano existen las sustancias psicodélicas. En ese entonces, y la hemos venido, y se han venido explorando. Lo que pasa es que es muy peligrosa cuando la volvemos química y la volvemos marketing, que es diferente, pero tiene unos desarrollos y hay una cantidad ahí. Digamos, el yagé no es malo, es maluco, pero no es malo. El trip no es tan malo, no lo voy a satanizar. ¿Es el trip, perdón? El LSD. Ah, ok. Los hongos, si son de buen cultivo y están bien desarrollados y están explorados por personas expertas en eso, taitas y chamanes, digamos, bien elaborado. De hecho, el hongo, el yagé, el gapó, el rapé y otros están elaborados como medicinas ancestrales. Eso no crea adicción. Eso no crea adicción. Ni tiene comportamiento uno destructivo. No tiene destrucción. O sea, vos podrías consumir eso. No está mostrado. De hecho, los del marketing y las grandes multinacionales han tratado de extraer de ello medicinas, y estos taitas que están arraigados a la tierra no lo han permitido en ninguna de las cuatro. Vos hoy podrías consumir sí, de eso. De cualquiera de esas. O sea, eso no te va... Yo he hecho microconsumo de hongos y he hecho yagé. Esa personalidad adictiva, esta no es la herramienta para volverse mierda. Ok. Y esa es una discusión que yo tengo con mis otros terapeutas y con las otras herramientas de recuperación. Yo ya no tengo personalidad adictiva, yo ya no tengo personalidad neurótica, yo ya no soy alcohólico, yo ya no soy drogadicto. A diferencia de lo que ellos dicen, lo serás por siempre. No. Eso se corrige. Yo lo saqué de mi vida. Si entró, lo saqué. Que ese es un fenómeno que no hemos podido elaborar bien. Si está dentro de ti y tú lo sacas, es muy difícil que regrese. Lo sacas. Pero si tú... Eso no te provoca... No, en absoluto. Nada, ni alcohol siquiera, ni una cerveza, ni un vino. Pero una pregunta. El William de 19 años, que aún no consumía drogas, si empieza con los hongos y el LSD y eso, ¿ahí sí es destructivo? No, tampoco. O sea, son drogas completamente distintas. Las estoy poniendo a salvo. No estoy diciendo háganlo. Yo quiero hacer una aclaración. Es que lo que uno pueda pensar que es permisivo no necesariamente es bueno. Es permisivo y no es dañino, no es lesivo. O sea, pero no quiere decir debo hacerlo. Pero no genera esa... Caminar a las 3 de la mañana por el cartucho no produce daño. Pero no lo deberías hacer. Pero no te lo recomiendo. De acuerdo. No, pero por ejemplo, el alcohol, yo creo que, por ejemplo, en algún momento empezaron a decir que el vino era bueno para el sistema cardíaco.
que una copita de vino al día y empezó la gente a tomarse una copita de vino y terminó alcohólica de cuenta la copita. Es bueno y no es necesario, que es diferente. Pero el trago te va generando esa adicción. Y me imagino que las otras también. Estos no, los psicodélicos no. Los psicodélicos no generan adicción. Ya. Eso hay que hacer mucha claridad porque hace parte de la medicina ancestral. ¿Ve qué tan grave es el tema de drogadicción en Medellín y en Colombia? ¿Tienes datos? Exagerado. Es más, te voy a decir una cosa. La ciudad más adicta del país En Medellín. es Medellín. En Medellín se estandarizó alcohol, cannabis y TUCB. Alcohol es el 70% de la población. Al 70% consume. Cannabis. Siempre. Cannabis El 50. puede estar más arriba. El No 60-65% de la persona consume cannabis. Es exagerado. Y Bueno, el una cosa es TUCB, ser consumidor, otra cosa es ser adicto. diferente. ¿Cuál es la de acuerdo. diferencia? La diferencia es que Es el ya tiempo, ya tiene necesidad. Ya el cuerpo, es que la adicción en el cuerpo produce necesidad. La persona que se toma un trago todos los fines de semana, No pasa nada. eso no es... Eso no es adicción. Eso no es alcoholismo. Eso no es alcoholismo. No. Hay personas que se puede consumir una línea de cocaína una vez en una fiesta y no es cocainómano. No, pero eso es una vez. Por eso. Pero yo sí tengo muchos conocidos que todos los fines de semana... Y es no son cocainómanos. O sea, un consumo no te hace adicto. Un consumo. Lo que hace adicto a una persona precisamente es la frecuencia y la necesidad. No poder parar. Listo, entonces, alcohol, pues estamos inventando datos, pero estima unos 70%, cannabis 60%. 60. ¿Y el otro cuál era? TUCB. El TUCB tiene una particularidad y es que es Eso es de jóvenes. es un dispersor de información muy fuerte. Me refiero. Si un influencer consume y dice que está bien y que le gusta, está influenciando. Pero puede que la influenciar arrastre solo a un 8, un 7%. No arrastra más, pero es muy fuerte. Pero sí pasa mucho, con esa droga en particular sale en la música, salen los influencers, o sea, le están haciendo un marketing. Están haciendo muy mal marketing. Y es verdad que produce un estado de euforia, pero es verdad también que es muy destructiva. Muy. De hecho, nadie sabe los 5 componentes que tiene un TUCB. Pregúntele a una persona que tiene un TUCB. Hoy, lo voy a decir con seguridad, hay muchos desadaptados, dealers que le están ingresando muy mínima cantidad de fentanilo, pero muy mínima para volverlos más adictos. Y eso Al fentanilo se lo meten porque genera adicción más rápido. Claro. Entonces, cantidades muy micras, pero esa cantidad micra, Va haciendo el daño. a gran plazo, o en el recorrido, genera una adicción fuerte. ¿Y cuál es el problema de Medellín? ¿Por qué Medellín supera a las otras ciudades colombianas? Hubo una herencia, eso se sabe, una herencia, digamos, económica y una herencia también de narcotráfico y una herencia de permisidad. Pero en ese momento éramos exportadores principalmente. Algo de ahí no bueno iba a suceder. Grave, ¿ah? Es preocupante. Y de pronto tener datos de qué porcentaje de la población tiene problemas de adicción. Una cosa es consumidores. No voy a dar, no me atrevo a dar Es cifras, difícil saber porque eso depende mucho de los estudios y de la población que se haga. Okay. No hay. Cuando estuvimos hace unos días, digamos, recorriendo las calles de Medellín, encontramos, digamos, una población alta, pero por estar en el foco, parece mucha, pero en general a veces se dispersa. Entonces es muy difícil dar una cifra asertiva. Y Colombia respecto al mundo... Es alto, el consumo en Colombia es alto. No jodas. Altísimo. O sea, no está por debajo de ninguna potencia, que pareciera. Lo que pasa es que en los años 60, 70 y 80 decíamos que éramos fabricantes y exportadores, pero no éramos consumidores. Eso ya se borró del mapa. Yo tenía la idea de que ese entretenimiento en Colombia era el alcohol. O sea, la gente consumía alcohol. Es más. Y siempre pensé que los rusos consumían más alcohol que los colombianos. En temas de droga dije, no, el resto del mundo debe golearse a Colombia, de lejos. No, eso es una no. error. Es más, hoy los fabricantes de drogas más espectaculares del mundo no son los colombianos, son los mexicanos. Los mexicanos, entonces hay que tener un poquitico también de ¿Y la están mandando para acá o no? Eso sí, traen para acá, claro. Todo lo que son éxtasis, MDs, crystal meth y fentanilos los traen de México. Berraco, ¿ah? Sí, es un tema complejo, es un tema de necesidad de ser observado, pero vamos para allá. ¿Hay forma de salir de la droga? ¿Hay algún modelo que sea más exitoso que otro? Pues yo sé que
que vos tuviste dos carreras, la primera como publicista y creo que en ese punto llegaste muy lejos a Además, porque qué pena, es que precisamente eso estigmatizó muchísimo mi consumo. Era normal que yo dijera que sí me gustaba la droga. ¿Por qué? Porque los escritores, los músicos, los publicistas. Vos eras representante artista. Entonces yo representé artistas, precisamente. ¿Y entonces, principalmente qué? ¿Cantantes? Cantantes. Hubo cantantes y entonces, obviamente, eso como manager y como manejador de eventos también, que en eso me desarrollé muchísimos años. Entonces todo el mundo decía, en ese medio parece ser que, y uno dice, sí, entonces uno con orgullo decía. Pero además ser publicista, bohemio, escritor y todo, era muy bohemio, entonces el ambiente bohemio llevaba mucho consumo. Pero es verdad, o sea, esa estigmatización que uno dice de esos sectores, ¿es verdad? No es cierto, se es leal a la oferta. Entonces uno dice, sí, como publicista consumo, sí, como bohemio consumo, sí, como artista consumo, sí, entonces uno se vuelve leal a ese estigma. Casi que hace parte de tu imagen personal en ese momento. Se vuelve parte de lo que tú determinas. Es que ustedes los publicistas, es que ustedes los bohemios, es que ustedes los escritores, es que ustedes los escritores. Entonces a uno lo meten y lo estigmatizan y lo meten y lo encuadran y uno se vuelve leal a ese estigma. Hay lealtad. Y vos llegó un momento en que eso te acabó la vida del todo. Sí, total. O sea, que se te acabó el trabajo, te mandaron los artistas para la porra. Todo. Vos llegaste a la calle. Llegué a la calle. Digamos que visité la calle con toda la frecuencia porque había veces que no tenía dónde vivir, dónde habitar, porque en mi casa no me recibían, además porque era desagradable, pero además porque tenía unas novias y no me resistían y porque tenía un comportamiento, digamos, de pérdida de la asepsia por completo, pérdida de la asepsia corporal, física y de lenguaje. Entonces uno empieza, digamos, a hacer un problema de dónde va. Y era un problema donde iba. Y entonces caíste en todos los pecados, o sea, llegaste al punto de que ya me echaron del trabajo, ya no tengo cómo generar ingresos, entonces tengo que ir a robar y tengo que ir a joder la vida. Es más, me echaron de muchos trabajos. O sea, yo no soy propiamente experto en un solo trabajo, ¿no? Ahí me movían entonces yo pasaba de ser director creativo, pasé luego a ser copyright, en otro lado pasé a ser vendedor de maderas, a otro lado pasé a ser vendedor de seguros, a otro lado del libro, entonces... Pero yo lo que buscaba era la necesidad de autosostener mi droga y mi consumo. Ya llega un momento donde ya no tengo techo, no tengo a dónde dormir. ¿Y el consumo es costoso o es barato? Es muy costoso para quien no produce. Entonces yo no produzco 10 pesos y necesito 10. Pero una persona que llega a un nivel de adicción alta necesita ¿cuánta plata al mes pagar para droga? Necesita menos que el ludópata, pero necesita plata. La adicción más costosa es la ludopatía. Ok. Bueno, y esa es otra adicción. Sí. O sea, uno puede ser adicto a las drogas, puede ser adicto al juego, a cosas puede ser adicto a todo lo que te destruya. Todo lo que el sexo, sexoadicto. ¿La alimentación también aplica o no aplica? Sí, hay bulimia y hay anorexias que son resultados. Exceso de comida no. Por eso hay resultados, sí, claro. Y hay como resultado el exceso de alimento, es una necesidad de lesión. La carencia de alimento es una necesidad de lesión. Bulimia y anorexia, que no tienen sustancias, pero tienen unos fenómenos. Juego, comida, drogas, ludopatía, anorexia, sexoadicto, vigorexia, ¿qué es eso, weón? hacer mucho ejercicio. No jodas, el fenómeno de los lindos y las lindas. Adicto a compras, mitómanos, pirómanos, tapo. potorexia. No, espera, un mitómano es una adicción, un pirómano es una adicción. Es una adicción. ¿Y cuál fue esa que dijiste? Potorexia. ¿Qué es eso? Adicto al consumo de alimentos solo nutritivos, entre ellos solo agua. No jodas. Sí. No, pero, o sea, son muchas. O sea, muchas. Un abanico jodido. La ortorexia tiene una particularidad referente a la potorexia. En la potorexia hay mucho consumo de líquidos, sobre todo agua, porque el resto de alimentos son dañinos al cuerpo y me dañan. Entonces se vuelve adicto simplemente al consumo. Y en la potorexia lo que hace es que uno selecciona cada caloría. Cada caloría. Eso es un dejamen impresionante. ¿Y eso cómo es destructivo? Físicamente. Un cuerpo sin energía, un cuerpo sin vitalidad, un cuerpo sin el suficiente sueño, sin suficiente descanso y ocupado permanentemente en qué voy a comer en la siguiente hora, muy destructivo. ¿A vos qué te cambió? Yo sé, vos me dijiste mi hijo,
Mi hijo, de acuerdo. ¿Eso es verdad? Eso es cierto. Eso es cierto. Es cierto, sin que esté programado. Porque yo me caso, en un momento yo... Marica, ¿cómo casa alguien con vos? Yo no sé cómo es esa pobre muchacha, qué pesar. Ahora es un Santa Mónica, porque... No, pero lo digo, o sea, no es por gozarte, weón, o sea. No importa, no te preocupes. Pero sí me entendés, ¿cómo? No sé, yo no sé. O sea, ella también tiene una personalidad adictiva, weón, porque quiere hacer daño. Y es todo lo contrario. Mire, no, que pues fue mi esposa y la mamá de mi hijo, es una persona tan centrada. Es una niña que es profesional en psicoterapia, especializada, y la primera mujer especializada, digamos, en Estados Unidos en neurorehabilitación, poderosísima. Centrada como ella, nadie. Es raro. Pues se producen unos fenómenos dopaminérgicos en ella que son necesidades, digamos, de apego, pero hay un área neuronal de las mujeres que se llama el riesgo, que se llama el hazard o riesgo, y es la necesidad de enfrentarse a una circunstancia de extremo límite, y yo creo que ella vio ese extremo límite en mí y quiso explorarlo y se enamoró, impresionante. Y hice todo lo posible. De todas maneras, yo incluso había hecho todo lo posible para que nadie se enamorara de mí, porque yo mismo no estaba enamorado de mí, pero no se pudo, y nos casamos por la iglesia y todo lo demás, y también fue un momento donde yo pensaba que la tranquilidad de ella y mi exacerbación en actos podrías llegar a tener, digamos, un encuentro o como resultado equilibrado. No, la verdad que no. ¿Tuviste tu hijo con ella? Tuvimos y ahí arranca el proceso. Y ahí arranca mi proceso. Una de las peticiones que yo hice, él empieza a mostrarse en mí, porque la mamá primero pues me lo separa, naturalmente, porque yo soy un riesgo para ella, entonces me lo separa, no lo veo. Entonces yo empiezo a sentirme muy miserable y a decir que yo no merezco vivir. Entonces un día me come y dijo, yo venga, y si vivo, y más bien le muestro a él y a mí que yo puedo ser posible. ¿Qué tal si yo? No, pero vení que eso está muy profundo, o sea, sí. Eso es un cambio, eso fue pensar de siempre negativo y destruirte a dar una solución una solución positiva. Totalmente, además contraria, yo decía. ¿Y cómo llegaste a eso? Porque, ¿Ya estabas en algún tratamiento? Porque me dio pena. ¿Alguien te habló? Me dio vergüenza. Me dio vergüenza. ¿Eso fue solo un día te encontraste? No, yo veía, cuando pude ver al niño después de los 3 años, durante la edad de 3 tirando a 4 años y hasta los 5 yo empecé a ver al niño, digamos, en su inocencia, su pureza, y yo decía, ¿cómo es de fácil vivir? Y yo, ¿por qué hijo de putas? Vivo enredado. Me la estoy cagando y me la cagué. ¿Por qué no le muestras a este niño, al menos que tiene un papá, no miserable? Al menos, inténtelo. Y ahí arranca todo. Y listo. Yo decía, qué pena este muchachito. En la inocencia del pelado te diste cuenta que la vida era fácil. Era fácil. Y en la posibilidad contraria, dele un papá a este chico a ver qué pasa. ¿Y entonces qué hiciste para salir de ese hueco? Empiezo, yo durante un año y medio más o menos, empiezo a hacer un refuerzo emocional, a no consumir. No lo pude. Entonces entro a un trabajo clínico. Cuando yo voy a una clínica de recuperación a hacer mi trabajo, a mí me encuentran todos los problemas, además de adicto, personalidad adictiva, neurótico, bipolar y esquizofrénico. Entonces yo empiezo a desarrollar todo eso. Entonces yo le digo a la clínica, mire, y a los psicólogos y psiquiatras, hagamos una cosa, hagamos un contrato. Déjenme vivir mi propia miseria, no me droguen y reténganme. Si yo paso 30 días, lo logro. Pasé los 30 días, estuve 62 días en clínica, y cuando yo termino el proceso clínico, yo me quedo... Es casi como una cárcel. Es intramural, así es. Es una cárcel donde... No me dejan salir. Donde el acuerdo tuyo es, déjeme estar lo loco que quiera estar. Déjeme. Pero que no, asegúrese que no consuma. Asegúrese que no salga y que no consuma, punto. Y eso funciona. Funcionó para mí, pero no es la técnica correcta. Hay técnicas más efectivas. Porque según eso que me decís, pues casi que te digo, hagámoslo. ¡Amárreme! No, huevón, anestésieme. Póngame inconsciente un mes. Pasa lo contrario, mire, cuando las personas no tienen algo que se llama, no fuerza ni voluntad, sino algo de decisión, la capacidad de decisiones tiene una particularidad enorme, y es que yo empiezo a dirigir unas cantidades de energías hacia ello. Todo lo que puedes elevar con conciencia a una decisión absoluta y rotunda y sostenida en el tiempo, pero además absoluta, moviliza mucha energía hacia allá. No obstante, pasa lo contrario. Cuando a un chico lo amarran, como consecuencia, esa resistencia que le están creando otros a ello, hace que precisamente sale con frecuencia a desquitarse con consumo.
No, pero digamos que, a ver si de pronto está muy loco y yo de eso no sé nada. Vos ya tenías la decisión, vos fuiste y le pediste, hiciste un Sí, contrato y yo donde le ya. dijiste, déjeme ser lo loco que Déjeme la- quiero, Y no me mediquen, pero no me dé droga. no me mediquen. No yo, me dé droga. yo quiero sentir el rigor, O sea, ahí ya habías tomado la decisión. ya la había tomado. Si te hubieran anestesiado, no hubiera funcionado. Posiblemente sí, porque lo que yo te digo, Porque digamos, lo digo es que ya habías tomado la ya decisión. había tomado la decisión y la decisión moviliza Todo. todo, todo. Aunque no, yo sí creo que el camino difícil forma carácter. O sea, yo creo que... Total. Además, hay un episodio en mi vida de cansancio absoluto y de vergüenza también. ¿Allá habías estudiado algo de psicología? No, nada. Eso lo hiciste Yo después. hace 12 años para acá. ¿Y estudiaste qué? Psicología. Digamos que soy profesional en intervención psicológica. Ok. Me especializo en neuropsicología y acabo de terminar un magíster en psicoanálisis. Berraco, güey. Y seguiré. Y Bacano, seguiré. bacano. No, y sigo. Ten la Bacano. plena seguridad. Pero el título por encima de cualquier circunstancia me ha dado, digamos, la posición. Pero realmente mi experiencia. Ok. Hoy me imagino que hay unos tratamientos que es el común. Sí. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? O sea, identifiqué que tengo un ser querido con alguno de estos problemas. Bueno, no. Lo primero es que uno puede identificar a alguien antes de que llegue al hueco. Me imagino que uno puede identificar a una persona que tiene una personalidad adictiva y tratarle de ayudar antes de, o no hay cómo. Sí hay. Siempre prevenir y tratar, siempre la posibilidad existe. ¿Qué es la prevención? O sea, yo la veo aquí la señorita y digo, no, ella tiene sus problemas emocionales, no sé qué. Yo creo que tiene una personalidad adictiva o hay algo que me molesta a ella y siento que tiene algo. ¿Qué debería hacer en ese momento? Primero, hay un tema en todos los comportamientos humanos y es el que nunca se entera de su problema es uno mismo. Entonces, si ella confía en alguien, que ese es el primer camino, por eso, si hay una técnica efectiva es personalizada. Eso es lo primero. Que no todos pueden tener una intervención personalizada. Esa es la diferencia. Pues uno ve, por ejemplo, en el tema de... Masas. ¿Cómo se llama? Los 10 pasos de... Hay de alcohólicos y narcóticos y de lo neuróticos. sientan como A todos. A todos. Digamos que Que me paga horrible. la efectividad en esos procesos es del 9%. Nada. El otro 91% pues es nulo y es... No, pero es que tiene una cosa que es súper incómoda. Yo solo he visto eso en las películas. Pero esa huevonada de uno salir y decir delante de todo el mundo, yo soy adicto a esto y contarle un montón de desconocidos, Okay. Eso no aplica, pues. O sea, yo me imagino es. que jamás en mi vida llegaría a contar nada ahí. Tú no, pero la necesidad del otro, de aquel que está padeciendo el problema de la dificultad, porque además, la carga que tengo, necesito sacarla. Sacarla. Como tú no tienes esa carga, No me no es útil contarla. Pero no da mucha pena, huevón. No. O sea, Da una felicidad, No, da una alegría, da una sensación. Es dopaminérgico contarlo. De ese 9%, pero, Sí. pero hay un 91% que decir, ¿quién Inútil. es esta gente? Yo qué voy a hablar acá, huevón, me imagino. Ok, ese 91% es su excusa familiar, es su excusa laboral, es su excusa social y sirve. Me explico. Ya estoy yendo a grupos, ya estoy yendo a terapia, ya no me molesten más, déjenme en paz. Porque hoy en día las adicciones en cualquier tipo necesitan atención. Y una de las cosas en las reuniones es que el chico puede ir así, ya estoy en terapia porque estoy yendo a grupos. Y es para mamar gallo. Es mamarle gallo y ausentarse en cierta medida por periodos muy cortos para evadirse de la posibilidad y la justificación. Eso es todo. No todos. Hay unos que van con deseos de dejarlo. Que ya están en una situación muy jodida. Pero hay un dicho en narcóticos y en alcohólicos, dices que cuando pude dejarlo no quise y cuando quise dejarlo no pude. Pues se llega allá. Entonces, ¿uno qué diría? ¿Qué posibilidades tiene una persona que ya es adicta de tratamiento? Todas. ¿Y qué debe hacer? ¿Cómo arranca? El primero es reconocer que soy adicto. Es el primero. Pero te digo yo, que es la última persona en reconocerlo. El adicto es el último que reconoce que es adicto. Todos pueden decir, pero es que usted viene todos los días borracho, viene drogado. A mí no me inventen, no me
estigmaticen, no es cierto, eso no es así. Eso se cuenta Solamente como una ve, enfermedad. Entonces el último en reconocerlo, pero además en verlo, es uno mismo. Eso es una enfermedad. Es una enfermedad. Bueno, entonces, pero es una enfermedad que te vuelve estúpido. O sea, te hace negarla. Primero la negación. Por eso. Primero la negación. Por eso. Entonces, dentro de los síntomas de esa enfermedad, no sos el más brillante, no te estás cuidando. Parte de la enfermedad es me quiero autodestruir. Entonces, esa es la enfermedad. Entonces, el huevón ese que está enfermo no va a levantar la mano y decir estoy enfermo. No. O sea, no es como uno me dio cáncer. No. Uy, estoy estresadísimo, venga, ¿a dónde voy? Claro. No, este mal le está mamando gallo a la cosa. Es una categoría de una enfermedad silenciosa. Ok, entonces el que probablemente va a levantar la mano nunca es el adicto. No regularmente. Es el familiar, El familiar. O el que lo quiere. El que lo quiere le dice, marica, usted está haciendo esto, o hijo, usted está haciendo, amor mío, que a veces son las esposas, o los esposos, porque hay mujeres adictas. Entonces, amores, que estoy viendo un comportamiento. ¿Hay más mujeres o hombres? ¿O no? Más hombres. ¿Ah, sí? Hay más hombres, sí. Las mujeres tienen una particularidad muy hermosa y es que no consumen nada que físicamente las afecte o que no lo muestren. Suelen esconderse. Yo no sé si eso es glamour, pero son muy glamurosas. Entonces, hasta en eso se cuidan. ¡Qué bonito! Eso Qué protege. Bueno. No, ¡Qué bueno! muy bueno! Eso protege. No, entonces ahí viene la pregunta. Entonces, yo identifiqué que mi señora tiene un problema de adicción. Yo levanto la mano y ya, yo lo tengo clarísimo. Tiene el problema gigantesco, se le salió de las manos, lo que sea. Pero ella no ha hecho las paces o no ha levantado la mano aún. ¿Hay forma de ayudarle? Sí. Y lo primero que hace la persona, cuando es cercana, es suplicarle que no haga nada, que ella lo va a lograr, que le ayude. Y la persona no tiene la capacidad de ayudarle. Tiene el amor para ayudarle y eso no resuelve. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces entran en un ciclo donde yo me voy a vivir y comparto tu enfermedad. Eso es dañísimo, pero súper dañino. Lo primero que yo le voy a decir es, tienes amor, una adicción. No, tiene una adicción. Y segundo, no tengo ni idea de cómo tratarlo. Yo no tengo ni idea. Entonces, yo no soy, te voy a llevar a alguien y lo que haya que hacer. Y entonces van donde alguien y dice, bueno, si es hijo tienes que sacarlo de la casa. ¿Cómo le ocurre? ¿Vamos a mandar a mi hijo a la muerte? No, tienes que hacerlo. Para presionar la enfermedad. Pero las mamás, los esposos, se llevan el problema a la casa. Venga, yo lo salvo. Sacarlo de la casa para la calle, o para un internado, o para dónde. La oferta siempre será resolverlo. Entonces el chico dice, ok mamá, ok esposa, ok papá, listo, ayúdenme. Entonces empieza a tener consumo dentro de la casa. Entonces traen la enfermedad a la casa, enferma a otro. De hecho, un problema de adicción enferma a 21 personas en su entorno. ¿Se ha medido? ¿Cómo así? El adicto llega a la casa y entonces se enferma a la mamá, al hermano, al amigo, a la novia, a la esposa, a los hijos. Tiene un alcance hasta 21 personas. Wow. Bueno, entonces ya la identifiqué, tiene un problema de adicción. Fui berraco y le dije, no te voy a cuidar, no te voy a llevar a la casa. No tengo ni idea cómo manejar eso. Y hasta luego. ¿Y de ahí para dónde me voy? ¿Qué opciones tengo? Tiene muchas. Tienes centros de rehabilitación, tiene terapeuta, tiene método ambulatorio, tiene método internado, método clínico, tiene psiquiatría, tiene cantidad de posibilidades. ¿Y cuál es mejor? Ninguna. Personalizado. Si vas a un método personalizado es muy efectivo. Pero me imagino que con el título personalizado se sale del presupuesto de la gran mayoría de la gente. Todos, así es. El problema socialmente es muy delicado. Es muy delicado. Pero cuando un chico accede a ir a un método personalizado, no personalizado, sino global, donde hay 20, 30, 50, hay sitios donde hay 300 pacientes, la posibilidad de recuperación es en un 9%. Algo es algo. Como dicen todos, si salvamos una vida, nos damos por bien servidos. Salvarlas todas no es posible. Bueno, una pregunta. Lo vivimos con un familiar alguna vez. Lo internaban. Sí. Volvía a la casa y volvía y caía. Y lo volvía a internar. Y así se fueron años, weón. Pero, ¿qué otro camino hay? No hay. Cuando un paciente se vuelve institucional, como ese que tú estás mencionando, la probabilidad de resolución es muy nula. Solo un día... Él salió. Por eso un día mayor de edad, arriba de edad, se da cuenta que lo que está haciendo una pendejada. No lo llevan a hacer una pendejada y se sale solito. No más, pero estar ingresando permanentemente y constantemente a rehabs o a centros de rehabilitación no resuelve. Se vuelve paciente institucional. Entonces se las sabe todas. Entonces llega ya a desmentir al psiquiatra o al psicólogo o a los terapeutas.
Ah, eso no es así, esto es así, es que usted no lo expresa. Entonces se les vuelve un problema cuando empiezan a recibir este tipo de pacientes. El personalizado, ¿por qué es tan bueno? Porque uno individualiza muchísimo la problemática real. Porque cada caso es Tú una haces vida. eso hoy en Eso, día. eso es lo que yo hago. Entonces yo llegué, huevón, adicto al Tusi, ya casi en situación de calle. Me imagino que con otras 20 adicciones distintas, porque me imagino que cuando uno ya llega a ese punto, ya le pega a todo lo a que todo. existe. Uno llega Desde el gimnasio hasta las viejas. Muchas, O sea, claro. me imagino a todo. Putómano, como era A yo. todo. Sí, sí. Y entonces, Era. ¿qué haces? Inmediatamente lo tomo. Mire, yo me inventé, y digo me inventé porque pues, no lo he descubierto en otros campos, y es que yo como es personalizado, hay un buen capital económico para resolver. Entonces, además porque yo trabajo, digamos, un segmento del mercado, porque yo que descubrí, y perdóname que exprese un poquitico, pero es real, yo descubrí que las personas que tienen menos posibilidades de resolver un problema de adicción son los ricos, millonarios y famosos, porque le avergüenzan mucha culpa social, incluso sus padres. Entonces el chico no lo vamos a llevar a un río, a un centro de rehabilitación o a una clínica donde todos van a saber que él tiene un problema y donde además a él se le va a quitar la posibilidad de seguir elaborando su parte profesional. Entonces, cuando son ejecutivos, por ejemplo, uno se da cuenta muchísimo y dice, no, yo no puedo dejar la empresa, yo soy el gerente y mi papá no se puede enterar, o mi mamá, entonces... Y es común en ese perfil de ejecutivo de alto nivel la adicción. Sí, es fuertísimo, ¿Sí? es fuertísimo, impresionante. Lo que pasa es que tienen que hacer un esfuerzo extrahumano o sobrehumano para mantener... Pero porque si son personas exitosas, Ojo, que no tienen esa cara de personalidad activa. El éxito no está dirigido solamente a lo económico, el éxito no está solamente dirigido a la escala aspiracional, digamos, profesional. Pero el éxito es parte del éxito. O sea, si llegó a ese punto es porque algo hacía bien, no se estaba destruyendo. Lucas, se ve como éxito, pero el éxito realmente de un ser humano es absolutamente independiente de todo. Económico, profesional. Lo digo es por la estabilidad. No, por eso, yo te estoy respondiendo. Que es que uno lo mide desde ahí, de acuerdo. Pero uno ve los indicadores. Cuando uno ve el indicador de exitoso de una persona es su carro, su casa, su finca y su trabajo. No, pero no necesariamente. Mire, por ejemplo, hay familias que son súper estables, habla de estabilidad. Entonces ahora decías, hay gente que en sus relaciones es destructiva, le mete drama y estamos bien, huevón, y venga, peleemos porque me quiero destruir. Entonces, eso se acaba muy rápido, esa relación. Es un tema de estabilidad. Lo mismo con el trabajo. Este jefe me molesta, se autodestruye y sale. Un huevón que llega pues, en una escala empresarial arriba, uno pensaría que es una persona que tiene estabilidad, que encuentra unas metas, que sabe llevar un paso a paso. O sea, no me parecería tan común que ese personaje tuviera esa personalidad adictiva. Y es lo que estoy diciendo. Elaborar el éxito a través de lo que uno está observando no es exacto. Okay. Cuando uno va y mira la persona, hay personas exitosas relacional y son pésimos afectivos. Pésimo, y tienen un dolor, tienen la afectividad afectada. Ya. No se saben relacionar afectivamente, no son cariñosos, no son buenos en la cama, no son buenos en es un berraco de aquí para afuera. No, su aquí para afuera. En privado no tiene ni idea. En privado tiene unas enormes falencias. Si uno empieza a encontrar en ellos una cantidad, además tú los puedes ver exitosísimos en su cargo. Y están en su casa y están en un absoluto llanto y una tristeza y una amargura y una cantidad y unas sensaciones nostálgicas permanentemente y constantemente. Pero en su trabajo no lo muestran. Son personas muy débiles en otros campos. Muy débiles. Entonces, lo que yo te digo es que hay personas que tienen unas adicciones y unos fenómenos de comportamiento en silencio. Porque casi todo el dolor adictivo de la personalidad adictiva es silenciosa. De hecho, las personas que tienen particularmente y que se elaboran solos, y esto es, yo me muestro allá, pero yo en mi interior estoy hecho mierda, son personas que se vuelven psicóticas. Y salen entonces, corriendo. Súper común, altos ejecutivos. Altos ejecutivos, súper. Súper común, me imagino. Artistas, no, impresionante. Exitosos, millonarios, mire. O sea, grandes estrellas. Grandes musicales, estrellas. Mucho, se ve muchísimo porque ellos, digamos que, creen tocar. Me imagino que el entorno los afecta,
Me imagino que los horarios tienen algo que ver y me imagino que... El éxito. El éxito. El éxito tiene... Se los traga el éxito. Lo que pasa es que un éxito no elaborado puede traer sus complicaciones. Hay gente que no está diseñada para el éxito. Y le teme al fracaso, pero no está diseñada para el éxito. Y me imagino que el otro punto donde encuentras muchos son pelados que han tenido todo. Mire, hay una jerarquía para ser adicto y tiene que ver con abuso, maltrato y abandono. Eran los tres pilares para que abuso, maltrato y abandono. Eran los tres pilares. Cuando vos me decís esas tres cosas, diría, esto puede pasar mucho en ciertos estratos socioeconómicos donde hay pocas oportunidades. De acuerdo. O sea, así es. La gente, pues... Y empieza a aparecer un fenómeno de niños ricos adictos y uno no sabe por qué. Puede que hayan sufrido abuso. Porque no entiendo, porque es más difícil ahí el abuso, el maltrato y el abandono. Ok. Y entonces encontramos nosotros en todo el desarrollo y en la ejecución del proyecto, del proyecto de vida, empezamos a encontrar que hay unos chicos que nos denominamos niños porcelanas. Son niños que nunca les permitieron los papás y los mamás que sintieran. Entonces todo lo tienen, pero además no tienen que hacer ningún esfuerzo para obtenerlo. Entonces esos niños que nosotros denominamos porcelana, que además no saben hacer absolutamente nada, ni elaborar nada, son los nuevos adictos. Esos nuevos adictos están ahí. Ahora que hablábamos, te contaba la historia de la señora del hijo que se suicida, Ajá. ella decía que uno de los grandes problemas es que ella le resolvía todo. Todo. Entonces que nunca generó un carácter... de capacidad de elaboración. De protegerse, güey. No, y el chico tiene que ir creciendo y tener la capacidad de elaborarse, y no al contrario. Entonces la mamá está presta siempre a resolverle, el papá también económica. Entonces hoy en día esos nuevos adictos al inicio no se les nota porque son particularmente van a toques, a fiesta y todo lo demás. Hay mucha sustancia, hay mucho sexo, hay mucha libertad. Entonces los chicos porcelanas, ellos no se levantan de la cama, todos se lo hacen y todos por internet y todo está ahí y quieren ser influencers y quieren personalidades y se pasan a vivir mucho a los amigos virtuales. Entonces son muchos. Entonces de pronto se le cae el K a medio K y eso es el dolor más insoportable para ellos. Entonces es impresionante cómo el autoestima de ellos se ve reflejado precisamente en algo exógeno donde ni ellos tienen el control ni sus padres. Y entonces uno empieza a observar que esos chicos el jueves salen mamados de su encierro, mamados de su nostalgia y salen a reventarse con drogas, con alcohol y con sexo. Y el domingo aparecen con una cantidad de gastos que está elaborado por la chequera del papá o la mamá. Me impactó en estos días, pues yo tengo niños chiquitos, tengo una niña de 6 y un niño de 9. Ok. Y tenemos una amiga que la hija tiene 12 años. Ajá. En un muy buen colegio de acá, uno de los colegios más costosos de la ciudad, y nos estaba contando... ¿Cuál? No, mentiras, dale. no importa, pero de los temas que me marcó es que tenían un problema el berraco con el vapeo. El vapeo. Pero, huevón, son niños de 12 años. ¿Cómo están vapeando? O sea, yo no sé qué cuesta un vapeador, pero entiendo que eso es caro. Caro. Es caro. Un vapor normal vale 120.000 pesos. Y entonces yo decía... Y los químicos, el más barato vale 30.000 pesos. Pues yo a mi hijo sí le doy plata. Una vez que le cae un diente porque llega el ratón Pérez, el ratón Pérez le llega 2.000. Sí. Esa es la plata que le doy a mi hijo, huevón. Un niño de 12 años, ¿cómo hace para mantener un berraco vicio, un vapeo? Y entonces es eso que vos decís, es el papá, no hay otra, papá, claro, no hay otra forma, güey. No hay otra forma. No hay otra forma. El papá. ¿Y el papá por qué es tan huevón? Lo que pasa es que es muy, muy inocente, pero además volvemos a lo mismo. Es el ser autoprotectores y resolutores lleva a un nivel de inconsciencia absoluta. O sea, hay un término que yo utilizo que es papás y mamás llenas. No, pero existen. Pero ahí hay una cosa, y eso se vuelve abandono. Claro. Ese es el papá que probablemente es el papá súper exitoso, que le da todo a su hijo y que lo abandonó, huevón, porque... necesita plata, tome plata, pero no me joda. Miren. O coja su celular y vaya, métase por allá a ver videos. Mira, han habido casos donde han encontrado al chico con consumo y digamos que quien sea va y dice, bueno, ¿qué lo hacemos? ¿Cómo digamos? Judicializamos. No. Pero es que mire, señor, estaba haciendo esto y eso es absoluto. No. ¿Qué hay que hacer? Mejor abogado, mejor fianza, mejor... Ahí mismo. A mí me parece una sinvergüencería llegar allá, que su papá intente salvarlos, pues no hay camino, pero llegar allá es una sinvergüencería.
Volvemos a repetir las palabras. Era abuso, Abuso, maltrato, abandono. maltrato y abandono. Entonces, Ahora, yo diría que los niños que no saben elaborar nada Pero- son los mosaites. pero eso es abandono al final, yo creo. Bueno, llamémoslo. Abandonaron. Bueno, digamos que su papá abandonó la responsabilidad de entregarle a él. O sea, Miren. lo que estoy pensando es abuso y maltrato. Normalmente me imagino que es gente muy cercana, pero delincuentes, huevón. O sea, sí, o no. O sea, No si vos necesariamente. maltratás a un hijo, eso no es. O por qué, huevón. O sea, eso ya. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo educo para que no maltrate al pelado? Miren, todo lo que tú menciones que parecería imposible e irracional Pasa. existe. Sí. Eso es lo primero. No porque tú no lo hagas, no puedes elaborar, nadie lo haría. Sí. ¿No? Uno encuentra, personalmente uno encuentra cantidad de eventos injustificados, sin causa, además irracionales. Está clarísimo. Pero no, a lo que quería llegar era que en el abandono sí está la responsabilidad de ser buen papá o no, o buen familiar. Lo que pasa es que el buen papá, bueno o malo, está elaborado por una cantidad de diversos criterios. Sí, muy hijo de puta. Eso es muy berraco. Muy berraco. Un mejor papá hoy piensa que es que le dé todo a su hijo. Miren, yo le voy a decir una cosa. Un mejor papá o una mejor mamá, o un papá perfecto y una mamá perfecta, es aquel que logra que su hijo a los 17 no dependa de ti. Vaya, véndale esa idea a un papá o una mamá paisa. Pero se vuelve el tema de, ¿has oído esa palabra en inglés, accountability, que traduce como responsabilidad? Sí, Al final del día es, yo creo, primero uno tiene que ser responsable de sus hijos. Y cuando dicen tiene que ser responsable... ¿hasta cuándo? No, pero explico qué significa ser responsable. Responsables es escucharlo, conocerlo, ser capaz de detectar si hay un problema y si hace algo malo, estar ahí, no resolverlo, hacerlo responsable a él de la cagada. Y ahí es donde... Lo que pasa es que hay que entender muchísimo de que los seres humanos tenemos formas particulares de actuar, formas particulares de pensar y formas particulares de resolver. Sí. Y ahí no es tan fácil entrar, pero el ser humano tiene una serie de particularidades, tiene una serie de comportamientos y hay que establecer. La libertad del individuo, del chico o la chica, está medido por edades. Eso no está creado porque a alguien se le ocurrió decir, a partir de hoy el chico es mayor de edad a los 17 o a los 18 o a los 21. No, eso está medido. Son los momentos exactos donde el chico, la chica o el hombre empieza a tomar conciencia de su existencia. Yo soy yo y yo soy el responsable de mis actos. Poderle entregar esa responsabilidad cuando es el tiempo justo y ¿Cuál es el necesario. tiempo? Empieza desde los 12 años Desde los 12. y tiene un límite a los 17, máximo a los 21. Pero hoy en día hay mamás con bebecitos de 45 en la casa. Los vemos muchos. Sí. Entonces, una mamá, ¿cómo le va a pedir responsabilidad a su bebé de 45 años y vive con ella? William, no, tienes toda la razón. Pues yo no sé quién va a escuchar esto. Si alguien llegase a tener un problema familiar y quisiera resolverlo y quisiera contactarte, ¿hay cómo contactarte? ¿Cómo te buscan? Pues podría dar un teléfono, porque yo soy muy exacto, o sea, yo no me promociono, o sea, yo tengo una estrategia. ¿O cómo te buscan si alguien de pronto tiene un problema que no me quiere resolver? encuentran, tiene que ser un referido. Ok. Pues regularmente los pacientes míos Pero llegan a yo través no de sé- referido. Yo no sé si quieras dar un teléfono. Démoslo porque me encantaría muchísimo si alguien necesita saber algo, establecer algo, revisar algo, ni más faltaba. Y lo digo con asertividad, no necesitan dinero. Yo no soy solo dinero, yo solamente me enfoqué en alguien, en un target de mercado que yo vi que no tenían cómo resolverse, Ok. no estaban recibiendo la información adecuada, de hecho al contrario, más y más se estaban hundiendo porque no tenían cómo resolverse porque adeudan mucha vergüenza social. Entonces, no es que yo me mueva a través del dinero, pero yo utilicé una estrategia de que uno supo cómo funcionó y me recomienda y así me he logrado y tengo mucho trabajo. Pero va a dar un teléfono. ¿Listo, Lucas? Dale, ¿cuál es? El 304-377-7090. Listo, perfecto, buenísimo. Pues ya tenemos que cerrar, pero
¿con qué cerramos? ¿Cuál sería como tu recomendación final, weón? ¿Cómo atacar esto? Mira, ¿Cuál es el mensaje positivo al respecto? No sé, weón. lo que diré, tratemos de no normatizar todo. El hecho de que muchos lo hagan y muchos van en esa ruta, hombre, elaboren si para ti es necesario, útil o importante. Elaboren, sepan elaborar muchísimo. Dos, no es verdad que yo tenga que seguir una manada de comportamientos. Hay una manada de comportamientos y yo no porque muchos lo estén haciendo tenga que establecer que es bueno y que está bien. No es necesario. De hecho, el fenómeno de masa crítica, y ese es seguir a otros porque lo están haciendo, es uno de los niveles de inconsciencia más absurdos que hay. Entonces, explora muchísimo qué puedes hacer tú mismo, observando a los demás. Observa a los demás. Y tienen que saberlo. Ningún comportamiento adictivo o ninguna sustancia o ningún alcohol realmente, es más, de hecho, ni ninguna medicina le hace bien al organismo. Okay. Ni siquiera una medicación. Hasta una medicación produce las destrucción en el organismo. Lo que uno debería aprender es que siempre que vas a utilizar una sustancia externa, eso es malo. Es malo, lo primero, es malo. Alcohol, drogas, lo que sea. Y incluso medicina. Y si lo estás usando y sentir necesidad de tener un problema. Ya hay un problema. Cuando hay que identificar cuál es el problema y a curarlo. Hay que ir y vaya siempre a la base de las personas que saben trabajar el problema. O sea, la solución nunca está en el ser querido. El ser querido de pronto te conseguirá el teléfono. No. Pero a ese le vas a mamar gallo. No, porque la incapacidad, además el miedo es poderosísimo. El miedo es un condensador de la acción impresionante. O sea, la mamá miedosa prefiere decir, yo te doy amor y tú me prometes. Y eso no va a pasar. El amor no lo resuelve. No lo resuelve. Clarísimo. Oiga, William, muchísimas gracias, hermano. Papá, con todo gusto y con todo amor. Aprendí aquí berracamente. Creo que podríamos hablar 3 horas más porque me salen 10.000 preguntas. Muchas horas. En esto hay mucho tema. Yo resalto la gestión tuya porque por una persona que salves, en primera instancia te salvaste. Sí. Me alegra mucho que lo hayas logrado y tu hijo, pero a cualquiera que salves ya... Para mí es ganancia. Es enorme. Ganancia, enorme. Oiga, papá, muchas gracias y creo que queda mucha cosa para que la gente piense sobre la cultura paisa, sobre lo que está pasando y que hay que cambiar cositas. Y es un fenómeno. No le demos la espalda. Esto, papá. Mil gracias. Lucas, a ti muchísimas gracias por la invitación y a María, gracias. Bacano.